Y a partir de este jueves, por orden, por mandato papal en la Iglesia Católica, el Opus Dei, el grupo religioso conservador, a partir de ahora va a pasar a tener un nuevo estatus. Para algunos es sencillamente una degradación, para otros es una intervención, para otros es una normalización, porque tenía un estatus de prelatura personal del Papa que no existen para ningún otro grupo religioso, entonces va a pasar a depender de otra organización. Es un tema administrativo, pero también es político y la Iglesia también es política. Por lo tanto, queremos entender de qué se trata y cuáles son los alcances de la medida motu proprio que ha tomado el Papa Francisco. Para eso tomamos contacto con Marcial Sánchez, que es experto en la historia de la Iglesia Católica. Marcial, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Sí, acá estoy, Matías. Muy buenas noches, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes también. ¿Qué es esto? Disculpa, ¿es una degradación? ¿Es una intervención? ¿Es una normalización y adecuación administrativa? ¿Cómo lo catalogarías tú? Todas las anteriores más una oportunidad. ¿Ya? Son todas las anteriores, pero también hay una oportunidad. Mira, lo que pasa, que si tú me permites un poco explicarle a la gente, favor. porque la gente de repente se llega a confundir. Es bien simple. El Papa, ya hace un tiempo, desde que él llega al pontificado, él comienza una reforma en la curia. Y da cuenta, hace muy poco tiempo, una constitución apostólica sobre la curia romana. Están todos los cambios que hay que hacer en la curia. Y hay una cápite dentro de ese escrito, que es el escrito en la cápite del artículo 117. Y en ese artículo él dice, estamos hablando de junio, ¿de acuerdo? Él dice que todo lo que tenga que ver con las prelaturas, ¿de acuerdo? Tienen que corresponder al dicasterio del clero. ¿Qué es lo que, ¿Eso qué significa? Vamos, es que para ti es ¿Eso normal. qué significa? ¿Qué es un dicasterio del clero? Sí, lo que pasa es que son reparticiones, para que la gente entienda. El Vaticano es un Estado y tiene reparticiones. Entonces, ¿dónde estaba antes de que apareciera este mutuo propio, esta orden del Papa Francisco, a la luz de esta Constitución Apostólica? Estaba posado lo que era el dicasterio de los obispos. Ajá. Por tanto, ellos estaban ahí, ¿de acuerdo? El Opus Dei estaba en eso. Pero ahora van a estar en el dicasterio del clero. ¿Qué significa esto? El dicasterio de los obispos es una, llamémosla repartición, ¿de acuerdo? En donde, por ejemplo, se preocupan de buscar a las personas para que sean obispos, ¿de acuerdo? Ya. Y además se preocupan también de que efectivamente cuando van los obispos a Roma, se llama visita ad limina, sí. Una vez al año. Cada 5 años. Cada 5 años. Entonces van en visita ad limina y ellos preparan la visita ad limina. Bien, por tanto, tienen efectivamente tienen importantes decisiones en sus manos. Bueno, ahí estaba, ¿de acuerdo? El Opus Dei va a estar hasta el 4 de agosto, como tú muy bien decías. Pero ahora, ¿dónde va a estar? Va a estar en el dicasterio del clero. Y el dicasterio del clero tiene que ver con todo lo referente al presbítero y a los diáconos diocesanos, en cuanto a la persona y también el ministerio pastoral que ellos cumplen. Entonces, ¿qué significa? Obviamente que hay un cambio. Y hay un cambio porque ya no van a tener esta relación directa en ciertas tomas de decisiones muy importantes, como por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuáles van a ser los obispos, ¿de acuerdo? O también otro tipo de decisiones en ese ámbito, ya no, ¿de acuerdo? Y además van a tener que entregar información anual de todo lo que hacen. Antes solamente se entregaba una información, ¿de acuerdo? Que era cada 5 años en esta visita límite. Pero eso no es todo, Matías. Una de las cosas importantes es que el Papa Francisco dice que no pueden haber, ¿de acuerdo? No pueden haber. Es decir, el que está a cargo de ellos no puede ser un obispo. Eso era era un dato, ¿no es cierto? Que quien llegaba a ser la cabeza del Opus Dei era obispo, o tenía que ser inmediatamente claro, llegaba a la cabeza del Opus Dei
efectivamente Ya. obispo. Cosa Ahora que no no, pasa en otras órdenes, o en órdenes, porque esta no es una orden, ni es congregación, es también grupo, ¿no? en movimientos, de O acuerdo, movimiento. no necesariamente. No pasa en todos, era solo en este, ¿no? Solamente en este, pero más aún, este movimiento, cuando el Papa Juan Pablo II, porque fue el Papa Juan Pablo II, de acuerdo, en 1982, el 28 de noviembre de 1982, los lleva a prelatura y los coloca al lado de ellos. Por tanto, ¿cuál era la dirección? Muy simple, el obispo hablaba con el Papa, ¿de acuerdo? Y informaba al Papa y también el obispo tenía que ver con todo el movimiento. Ahora, esto cambia absolutamente, ¿de acuerdo? Y obviamente que al cambiar, ahí están los tres elementos. Claro que hay una intervención, sí, claro que hay una intervención, ¿de acuerdo? Porque obviamente está pasando de un estatus a otro estatus. Primer elemento. Segundo elemento, hay un cambio, claro que hay un cambio de relaciones con el Vaticano, pero también hay una oportunidad. Y hay una oportunidad porque el Papa pide en este mutuo propio que el Opus Dei se remita al carisma de su fundador. Y estamos hablando de Escrivá Balaguer. ¿Qué ¿Eso significa qué eso? significa? Significa que de alguna forma le está pidiendo, de acuerdo, que vayan a los escritos de Escrivá Balaguer, que se preocupen de la espiritualidad del fundador y desde ahí sean capaces de empezar a plantearse en este nuevo esquema. Por tanto, dice que es un cambio hacia el carisma y no hacia la jerarquía. ¿Eso qué significa? Significa que, claro, ellos no van a tener probablemente tanto poder como se puede observar, sino más bien les dice, mira, hagan para lo que ustedes fueron fundados. Y entonces cuando uno revisa, de acuerdo a Escrivá Balaguer, obviamente que hay un montón de elementos y de situaciones que llaman la atención. Tan así que Escrivá Perdón, Balaguer lo que más planteaba, una de las sí. cosas que más planteaba, ¿de acuerdo? Era la evangelización, ¿de acuerdo? En los propios trabajos, es decir, el camino a la santidad, hombres y mujeres en el camino a la santidad. Y este tema del poder y el tema de la jerarquía da la sensación que pudo haber entorpecido ese proceso. Eso es lo que uno observa y lee Entonces, lo que tú ves, en este cambio. lo que tú estás viendo, Marcial, es que el Papa también critica en la actualidad al Opus Dei y la forma en que están ejerciendo su forma de pastoral o de carisma, como sea, y que le está pidiendo entonces que vaya a su propio origen, que de alguna manera torcieron su camino entre medio. ¿Hay crítica? Sinceramente yo creo que el Papa Juan Pablo II, cuando los llama y les pide que sean una prelatura, de alguna forma también los saca del foco donde ellos estaban trabajando. Y les pide una nueva función que ellos empiezan a cumplir y que cumplieron durante todo este periodo a la luz, obviamente, de la anuencia de los papas, ¿ya? Es decir, ellos no se mandan solos a la anuencia del papa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí les están diciendo, mire, ¿sabe? Vuelva al origen, es decir, vuelva a lo que está, vuelva a por qué fueron fundados. Bien, en el año 1982 ustedes empezaron a cumplir una función, pero esa función ya no se cumple más. No es necesario. Y más aún, ¿sabes por qué plantea esto el Papa? Porque el Papa no lo plantea porque se le ocurre. El Papa lo plantea dentro de lo que significa esta nueva reforma. Y en la reforma, si uno lee la reforma que se está dando la Iglesia Católica y solamente en el preámbulo, está llamando a que la Iglesia actual sea una iglesia misionera, pero en el tiempo actual. En el tiempo actual con las características que tiene este mundo, como dice el Papa, un mundo postmoderno, un mundo que está cruzado por el capitalismo, por el neoliberalismo, en donde la individualización se está haciendo pero acérrima, en donde efectivamente la búsqueda de Cristo, como él dice, del Cristo vivo, no se encuentra porque se disipa. Bueno, entonces le está diciendo, mire, ustedes cumplen una función, ¿de acuerdo? Tienen universidades, tienen colegios, que son obviamente colegios y universidades de muy buena calidad, y también tienen colegios en zonas humildes, de acuerdo, como en zonas pudientes, y además están casi en el 80, mira, 80 países. Sí, es muy Entonces, grande. es muy grande. Ahora bien, si uno dice, están así que les dice, además les dice, esto obviamente no puede ser tan rápido, entonces ustedes tienen que preparar, de acuerdo, un cambio. Y está llamando un cambio en sus estatutos. Porque es obvio, porque durante mucho tiempo, 40 años, han estado bajo un código y obviamente ese código tiene que Ya, cambiar. vamos un Entonces obviamente ratito. le está llamando a más
que tienen que provocar ese cambio también en Vamos sus un estados. segundito a la política, porque el Vaticano es un Estado y ahí hay política, hay grupos, hay facciones, hay tendencias, hay ideología, en fin. Desde ese punto de vista, ¿es resistido? Ahora, el Papa es de una corriente muy distinta, probablemente al Opus Dei, o sea, no probablemente, es de una corriente muy distinta, la jesuita. ¿Hay fuerzas que entran en fricción con una medida como esta? ¿Cómo se han resistido? ¿Es los grupos más cercanos ideológicamente o teológicamente al Opus Dei? Matías, el Papa ha tenido resistencia de que llegó, ya ha tenido resistencia en el mundo conservador. Y obviamente que hay resistencia. Hoy día, cuando se estaba planteando la reforma, había mucha incredulidad de que efectivamente se pudiese llevar a cabo esta reforma que estaba planteando el Papa, porque es una reforma profunda, no es una reforma cosmética de lo que significa la orgánica del Vaticano, es una reforma profunda, tan profunda como lo que estamos conversando. Y obviamente muchos se resistieron cuando estaba planteándose esta reforma, pero él avanzó y ya llegó a este punto. Y le está diciendo a este equipo, de acuerdo a este grupo, de acuerdo a este movimiento, al Opus Dei, le está diciendo, bueno, usted cumpla esta nueva función dentro de la reforma en la iglesia, de acuerdo como él le llama iglesia de salida, o en la iglesia que hoy día tenemos que estar viviendo. Sí, Matías, efectivamente el Papa puede estar alejado del pensamiento que probablemente tiene algunas personas del Opus Dei, no me cabe duda. Pero sí también me cabe, cuando yo leo el mutuo propio, es muy interesante porque está planteando, mire, aquí a nadie lo estamos sacando de la iglesia. A usted le estamos diciendo que tiene una gran oportunidad y esa oportunidad tiene que tomarla. ¿De acuerdo? Porque también ustedes son parte de esta iglesia. La Iglesia Católica es una iglesia muy grande, Matías, y que tiene diferentes carismas dentro de la propia Claro. iglesia, donde efectivamente tú puedes, ya vamos al tema del poder, donde tú puedes colocar perfectamente personas que piensan muy distinto, pero tienen una sola visión en donde los une, que es Cristo. Y es un Cristo vivo, de acuerdo a la luz de una Biblia, de acuerdo a la luz de un mensaje, y el mensaje de la buena nueva, que después de la vida hay una verdadera vida. Entonces, todo eso te une. Entonces, aquí es un llamado de unión también, porque también cuando uno lee la Constitución Apostólica, uno ve en el preámbulo que uno de los elementos de la creación es unir. La Iglesia, me atrevería a plantear, y estoy hablando de la Iglesia en general, la Iglesia Católica está muy desunida, en varias facciones, como tú muy bien dices, hay unas discusiones muy fuertes y obviamente esas discusiones han cruzado las tomas de decisiones. Y esto es Y una este jugada Papa más se ha dentro de esa atrevido a división. enfrentar. ¿Cómo? ¿Es una jugada más dentro de la división o que puede generar más división aún? ¿Puede haber reacciones de otros grupos cercanos, no necesariamente del propio Opus Dei, que por lo que entiendo y he leído es muy obediente y probablemente ellos no van a protestar de esta intervención, pero a lo mejor otros grupos sí, pensando que después Sí, les puede mira, tocar a ellos? lo que pasa es que ellos ya han hecho una declaración, ¿de acuerdo? Y obviamente ellos van a asumir, ¿de Sí. acuerdo? Y también lo observan eh, bajo lo que dice el Papa. Y no me cabe duda que lo van a hacer. Ahora, ¿cuáles van a ser los estatutos? ¿Cómo se va a generar? ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser este cambio estructural? Es un cambio lento, ¿de acuerdo? Esto puede demorarse, no sé cuánto, pero va a demorarse. Y obviamente es un trabajo interesante, de acuerdo al que vamos a empezar a observar ahí. Ahora, hay grupos que son conservadores que están dentro de la iglesia, están muy en desacuerdo con el Papa, está claro eso. Sí, Hay grupos que han dicho que o el sea, Papa se ha salido. han pegado carteles en contra del Papa, grupos Bueno, religiosos dentro del Vaticano, perdón, dentro del Papa, pero contra el Papa. Hay rayados en las murallas del Vaticano, todo esto lo hemos visto en los diarios, ¿no? sí, claro. Y no solamente eso, lo han tratado además que se aleja de la teología y se aleja de lo que significa realmente hasta el dogma. Por lo tanto, uno puede esperar, ¿de acuerdo? Y ha esperado este Papa cuando aparece Matías y dice, recen por mí, no era por casualidad. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer y sabía perfectamente lo que tenía que avanzar. Miren, siempre se le hacen bastantes críticas a este Papa, algunos sectores conservadores, porque dicen que hace cambios muy radicales, y conservadores más bien radicales que dicen que hace cambios muy, muy lentos. Yo me atrevería a decir que este Papa hace lo que puede en la medida que puede, porque sinceramente creo que un Papa se ha tenido que enfrentar a todo el tema de los abusos, ¿de acuerdo? Claro, Abusos de conciencia, poder. una Imagínate lo que crisis. significa enfrentarse al tema Vaticano.
el tema del Banco Vaticano, ¿de acuerdo? Cambiar toda la estructura ahí del Banco Vaticano, colocar una mujer a cargo, tomar el Observatorio Romano y colocar una mujer a cargo, es decir, a las mejores personas competentes. Ser capaz, además, de llegar, por ejemplo, a Canadá y decir que hubo una destrucción cultural. Imagínate lo que significa eso, una destrucción de la forma de pensar, sentir, actuar. Es decir, ha hecho lo que puede hacer. Es un hombre mayor, tiene problemas, de acuerdo, ya sabemos, y hoy día enfrenta este nuevo reto, porque es un verdadero reto, porque digamos las cosas como son, el Opus Dei, de acuerdo, es una institución poderosa, Sí. de acuerdo, como también son otras dentro de la Iglesia, que tienen sus puntos de vista, y esos puntos de vista van a seguir resonando, de acuerdo, en los pasillos del Vaticano. Exacto. Pero obviamente bajo otro espectro, este nuevo espectro que está colocando este Papa en la nueva Constitución, de acuerdo, que ya fue aprobada y que está empezando a aplicar. Marcial Sánchez, experto en la historia de la Iglesia Católica, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, y que Chao, estés chao. muy bien.